Bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, porque nosotros en nuestra práctica clínica con NutriY hacemos muchos exámenes o hacemos exámenes hormonales, sobre todo medimos el cortisol y medimos la actividad de este eje en saliva, lo hacemos mucho, también lo medimos en orina, y es muy importante que repasemos qué pasa cuando existe alteración, por qué puede aumentar y por qué puede disminuir, y que esta alteración puede pasar por varias fases. Y que como sabemos que es una alteración en respuesta al estrés, y que ese patrón que nosotros conocemos de cómo se produce el cortisol, valga la redundancia, puede su secreción aumentar o disminuir y pasar por varias fases, nos está diciendo que hay un estrés o varios tipos de estrés biológico, que es lo que nosotros manejamos, sobre todo el desequilibrio de la microbiota, que está haciendo que el ciclo del cortisol o la forma de cómo se secreta a lo largo del día hasta la noche pueda estar alterado. Y que este eje, que lo hemos visto anteriormente, solamente era repasar hoy que tenemos que estar súper conscientes que es un eje que depende del ciclo circadiano, es decir, que depende del ciclo luz-oscuridad y que eso tiene una explicación fisiológica. Y vuelvo y repito, cuando existe estrés biológico como un desequilibrio de la microbiota, un intestino permeable, este patrón se puede alterar. ¿Ok? Entonces, aquí en esta definición también hablan de que se puede alterar la DHA, que también lo vemos en nuestros exámenes. Y más adelante, al finalizar, vamos a ver por qué es mejor o cuál es la ventaja de medir el cortisol en saliva, ¿ok? Con Mm. respecto a la medición en sangre, ¿sí? Ujú. Entonces, la alteración pasa por varias fases, pero la fase cero es una respuesta suprarrenal saludable, en donde los niveles de cortisol van a estar en el rango óptimo con el ritmo diurno deseado. ¿Cómo es eso? Bueno, me dediqué a buscar todos los exámenes de nuestros pacientes para clasificarlos en varias fases y que tuviésemos una representación. Entonces, ustedes ven aquí que al principio sale la concentración de cómo debe estar. Tenemos rangos de referencia y nosotros manejamos rangos óptimos. Tenemos que manejar rangos óptimos porque los rangos óptimos son los que nos dan la alarma. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender que aquí está la gráfica, esta es la curva y podemos ver varios puntos de medición del cortisol que se hacen en este examen de saliva que se llama Neurohormone Complete Plus, que incluye también neurotransmisores, pero que ahorita estamos hablando del cortisol, y vemos que el cortisol tiene un pico en la mañana, ese pico matutino que te va a dar la energía y te va a dar la glucosa, necesitamos energía para empezar el día, ¿ok? Y que ese cortisol, a medida que va pasando el día, va a ir bajando, ¿ok? Claro, aquí estamos hablando de un pico en la mañana, luego hablamos del mediodía, final de la tarde y cuando nos vamos a acostar a dormir. Cuando nos vamos a acostar a dormir, el cortisol tiene que estar bajo porque yo no puedo estar activada, no podemos estar activados y tenemos que darle paso a la melatonina para que tú te puedas dormir, ¿ok? Entonces, básicamente ven que hay un pico y fíjense cómo va disminuyendo en la zona verde, que es lo normal. Esto sería lo normal. No nos vamos ahorita no nos vamos a fijar en la DHA, que en este resultado precisamente está alterado, sí. Solamente quiero que veamos es la curva de cortisol normal. ¿Ok? Ahora, me voy a ir a varias alteraciones que van desde la fase uno hasta la fase 3. Y que por supuesto, la fase uno es una alarma. ¿Por qué es una alarma? Bueno, porque empiezo a tener alteración y puedo tener niveles elevados, ¿sí? En la mañana, pero que a medida que va pasando va disminuyendo, ¿ok? Y que puedo también tener, que me llamó mucho la atención y después lo empecé a buscar y dije, wow, tal cual, puedo tener patrones en zigzag con un aumento del cortisol nocturno, que ya vamos a ver qué es eso. ¿Ok? Entonces, este es un buen ejemplo. ¿Por qué un buen ejemplo? Porque si yo veo el cortisol en la mañana, lo estoy señalando aquí, estoy viendo que está en verde, está en óptimo. Y fíjense que aquí lo vemos en la gráfica. Estoy señalando y se ve.
Es muy importante que me digan si se ve. Ok. Entonces, fíjense que sí se levanta con su pico matutino, que es muy importante, pero que a medida que va pasando el día, sí sigue estando en ese patrón que tiene que disminuir, pero fíjense que ya no está en óptimo, está en rango, pero no está en óptimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo veo aquí cortisol noon y cortisol evening, o sea, mediodía y final de la tarde, y vemos aquí los rangos, se van a dar cuenta que sí están dentro de los rangos de referencia, pero no están en el rango óptimo. Entonces ustedes ven que si se hace el pico bien, en rangos normales, pero que después va disminuyendo. Entonces ya ahí alarma. ¿Qué tengo que buscar? Bueno, también tengo que buscar tiroides, tengo que estudiar intestino, tengo que ver qué está pasando allí. ¿Ok? Siempre pensar en un estrés biológico antes de pensar en un estrés psicológico, porque todo lo que me estresa biológicamente es lo que hace que yo desde el punto de vista psicológico no lo pueda manejar. ¿Ok? Eso es muy importante. Y fíjense cómo en este examen ya la DHA, si está elevada, por supuesto, hay que estudiar otras cosas. Tenemos que ver cómo está la glicemia, cómo está la insulina, si ese paciente tiene otros problemas hormonales como el síndrome ovario poliquístico, pero ya aquí tenemos alarma. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que buscar con esta alarma y que en otra oportunidad uno dice, ah, bueno, está en rango, pero no está en óptimo, pero está bien porque sigue teniendo ese patrón en donde tengo un pico matutino y luego va bajando progresivamente. ¿Ok? Entonces, ojo, alarma, fase uno. La fase 2 ya tengo ese agotamiento inicial donde ya está evolucionando esa alteración del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y tengo ese cortisol cuando decimos subóptimo ahí, cuando te levantas en la mañana y ya lo vamos a ver. Y fíjense aquí cómo podemos ver que hay un pico, pero subóptimo, es decir, no estamos haciendo el pico que se tiene que hacer, ¿ok? Y fíjense cómo después va disminuyendo y ya sí estamos viendo que hay una disminución, que son estas flechitas azules, que me están diciendo que ya aquí, en estos puntos, ya está disminuido el cortisol, ¿ok? Entonces ya ahí hay un agotamiento, ¿ok? Hay algo que no les comenté que en esa fase, fíjate que si ves el zigzag, ya que ya que no se los dije, ahora que se los dije al principio y no se los recordé, fíjense que sí, que hay como una buena, hay una buena respuesta matutina, pero fíjense cómo hace la caída. Y en algunos casos incluso puede haber un aumento en la noche y por eso ves el zigzag. O sea, me fui otra vez para la fase uno, me devuelvo para la fase 2, en donde en la fase 2 ya yo no tengo ese pico óptimo matutino y va disminuyendo. Y claramente el cortisol está bajo en el día y yo necesito tener suficiente cortisol para levantarme y en el día para cumplir con mis actividades, pero ya después no lo necesito más porque me voy a acostar a dormir. Entonces el paciente aquí te va a decir, mira, yo tengo fatiga, yo necesito energía. Claro, porque si yo tengo bajo el cortisol, ¿de dónde saco la glucosa? ¿Ok? Entonces fíjense cómo es este patrón en la fase 2. Aquí tengo otro ejemplo de la fase 2. ¿Ok? Importante que en algunos casos la DHEA, que también se produce en las suprarrenales, puede estar baja y también puede estar aumentada. Ojo, entonces es ahí donde tú tienes que buscar otras causas, o sea, múltiples causas, son muchos factores alrededor de este eje. Y luego cuando me voy a la fase 3 ahí sí hay un agotamiento establecido en donde eso está bajo por donde lo veas, ¿ok? Es tan bajo que se habla de una curva aplanada, ¿ok? Y ese paciente ni que duerma, ni que le des, o sea, que te diga, mira, es que yo trato de dormir toda la noche, pero es que yo me levanto cansadísimo, es típico de esta fase 3. A mí lo que me está preocupando es que he visto muchos pacientes en estos últimos meses que están en fase 3. ¿Ok? Y por supuesto, esto es muy importante, ya no, en algún momento hubo una fase de sobreestimulación, pero que ya, no, ya ahorita definitivamente es insuficiente. ¿Ok?
la producción de cortisol. Entonces, fíjense que esto es una curva aplanada, o sea, súper aplanada. Aquí no hubo pico nunca, aquí no dio chance y todo está bajo, inclusive la DHA. Y miren Listo. este cómo está más aplanado todavía, ¿lo ven? Sí, Entonces, bueno, esto era lo que yo les quería enseñar hoy para que supiéramos en qué fase estábamos. Por supuesto, si ustedes me dicen a mí, Doc, está en la fase 3, pues aquí, como les dije anteriormente, tenemos que buscar múltiples factores, esto nosotros lo sabemos, y bueno, tanto es así que aquí sí ya tenemos que considerar una terapia que permita estimular la producción, pero siempre buscando cuál es la raíz del problema, porque si tú evitas o tratas la raíz del problema, entonces eso es lo que va a permitir que las suprarrenales vuelvan a responder.